sufrió por mi alma rescatar. Todos juntos. Oh, cuánto amo a Cristo. Oh, cuánto amo a Cristo. Oh, cuánto amo a Cristo. Porque antes Si me estás ahí, amó. canta con nosotros. Jesús su sangre derramó, mi rey por mí murió. Sí, Por canta. mí porque él me amó, mi iniquidad limpió. Todos juntos. Oh, cuánto amo a Cristo. Oh, cuánto amo a Cristo. Oh, cuánto amo a Cristo, porque él antes me amó. Ahora todos. Oh, nunca yo podré pagar la deuda de su amor. Estoy aquí, mi Salvador, recíbeme, Si amas a Jesús, Señor. canta. Oh, cuánto amo a Cristo. Oh, cuánto amo a Cristo. Oh, cuánto amo a Cristo, porque él antes Él me nos amó. Y canten. Vivir con Cristo es tener paz, con él habitaré, pues suyo soy y de hoy en más de nadie temeré. Así pues, canten todos. Oh, cuánto amo a Cristo. Canten. Oh, cuánto amo a Cristo. Cantando. Oh, cuánto amo a Cristo, Con porque gozo. él antes me amó. Oh, cuánto amo a Cristo. Oh, cuánto amo a Cantando con gozo. Cristo. Oh, cuánto amo a Cristo, porque él antes me amó. Aclaro que no tengo los derechos de autor de las alabanzas. Génesis capítulo 2 versículo 18, y lo voy a leer primero en la Biblia de las Américas. Y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. En la versión traducción lenguaje actual dice, luego Dios dijo, no está bien que el hombre esté solo, voy a hacerle alguien que lo acompañe y lo ayude siempre. Me encanta el poder tener la alternativa de varias versiones, porque el lenguaje que se utiliza en algunas, muy similar al que utilizamos aquí en México, nos ayuda a comprender mejor, de una manera más clara, lo que el consejo de Dios. El principio es muy claro con respecto a lo que habla este versículo, de que ambos deben ser ayuda idónea uno de otro. Un ministro cristiano aconsejaba a sus hijos con respecto al matrimonio: agraden los dos a Dios y sean agradables el uno al otro, pero siempre, siempre en primer lugar, ambos agraden a Dios. Y este mismo ministro, cuando era invitado a alguna boda, felicitaba a sus amigos recién casados y les decía: otros les desean muchas felicidades, yo les deseo a ustedes santidad. Santidad simplemente significa apartados para Dios. Y si tienen esta prioridad en su vida, no habrá duda de que gozarán de felicidad por siempre. Qué manera tan clara deben decir una pareja. Desde el inicio de la creación existen principios claros para un matrimonio conforme al plan de Dios. Sin embargo, la historia muestra algo totalmente diferente. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Bueno, vamos ahí al principio de la creación. Ya vimos algo en el mensaje pasado, algunas características, algunos principios que el Señor estableció y que eran más que suficientes. No sé, pienso a veces en el Sermón del Monte. Si todos nosotros siguiésemos los principios que el Señor estableció en el Sermón del Monte, tal vez no habría necesidad de tantas cartas que vino después de Pablo, de Pedro, de Santiago, de Hebreos. No habría necesidad de ello, pero debido a lo que ahorita vamos a considerar,
y reflexionar es que las cosas se tienen que ajustar. Génesis capítulo 3, versículo 1 al 6, y lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Dice: entre los animales salvajes que Dios creó, no había otro más astuto que la serpiente. Un día la serpiente le dijo a la mujer: así que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín. La mujer le contestó: sí podemos comer de cualquier árbol del jardín. Lo que Dios nos dijo fue: en medio del jardín hay un árbol que no deben ni tocarlo. Tampoco vayan a comer de su fruto, pues si lo hacen morirán. Pero la serpiente insistió: eso es mentira, no morirán. Dios sabe que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, serán iguales a Dios y podrán conocer el bien y el mal. La mujer se fijó en que el fruto del árbol sí se podía comer y que solo de verlo se antojaba y daban ganas de alcanzar sabiduría. Arrancó entonces uno de los frutos y comió. Luego le dio a su esposo. No me estoy quedando callado a fuerza. Voy a seguir. Luego le dio a su esposo que estaba ahí con ella y también él... Perdón. Fíjense, hasta la garganta se me atoró. También él comió. Bueno, podríamos resumir esto así: desobediencia es igual a pecado. Hay muchos detalles en el pasaje, muchos detalles, pero para lo que estamos considerando, el estudio que estamos considerando, no lo voy a tocar individualmente o particularmente, pero hay un sinfín. Hay un sinfín de lo que significan los ataques de Satanás, de lo que significa estar sobrios y velando, porque precisamente vuestro adversario el diablo anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. No, voy a resumir: desobediencia es igual a pecado y vale la pena reflexionar ahora sí cómo puede esto afectar el matrimonio. Primero, notemos esto: el hombre, me voy a referir primero al hombre. La tarea que Dios le había asignado era de trabajar, era de cuidar, era de proteger y era de sustentar su hogar, su casa, su pareja. La instrucción sobre el árbol del conocimiento del bien y el mal la recibió directamente el hombre, por lo que uno puede concluir que el hombre, el varón, no hizo su tarea adecuadamente e incluso podemos decir que actuó irresponsablemente. Déjame decírtelo a la sabiduría popular que usamos aquí en México. Aquí en México se dice: el que tiene tienda, que la atienda, y si no, que se atenga a las consecuencias. Ahora, en cuanto a la mujer, esta no fue menos responsable, ya que la tarea de ella era acompañarlo y ayudarlo. Eso es lo que leímos en la traducción lenguaje actual de Génesis 2:18. La haré ayuda idónea, una compañera que lo ayude, que lo acompañe siempre. Entonces, esto incluía, entre otras cosas, consultarlo. Escuchen bien, mujeres. Consultarlo en cualquier asunto, en todo asunto y particularmente en asuntos que puede afectar seriamente el matrimonio. Pero en lugar de ello, tomó la decisión equivocada y no solo eso, sino que de alguna manera influyó en Adán a caer en la desobediencia. Y esta desobediencia a lo que Dios manda, a lo que Dios indica, es la mayor causa de divorcios y de muchos problemas hoy en día, cuando se toman decisiones, nota, unilaterales, decisiones individuales o simplemente se sigue el consejo de terceros. Estoy hablando de hoy en día, cuando se siguen consejos de familia, de filosofías, que hay una barbaridad hoy en día, de libros que hay una barbaridad hoy en día, y que pareciera ser que ahí está la respuesta a lo que tenemos que hacer, y se nos olvida que el escritor divino, que el libro más importante, el que es el diseño de vida para cada ser humano,
que es la palabra de Dios, la Biblia, es a veces lo que menos consultamos. O sea, preferimos la cultura de este mundo en lugar de consultar con el creador y arquitecto de todas las cosas. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la desobediencia y particularmente cómo afecta esto al matrimonio? Mira, vamos allá adelante, Génesis capítulo 3, versículos 7 al 24. Es un poco largo, pero este pasaje ofrece grandes principios para nosotros y para toda la humanidad. A partir de ahí, de toda la humanidad, sobre todo estamos hablando del matrimonio específicamente. Ya después hablaremos de padres e hijos, etcétera, etcétera. Pero estamos hablando del matrimonio. Mira, Génesis capítulo 3, versículos 7 al 24, en la Nueva Traducción Viviente dice: en ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces Dios llamó al hombre: ¿dónde estás? El hombre contestó: te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo?, le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené no comieras? El hombre contestó: la mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo lo comí. Entonces Dios le preguntó a la mujer: ¿qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella, por eso comí. Luego le dijo a la mujer: haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Y al hombre le dijo: dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, porque fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. Y el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. Así que el Señor Dios los expulsó del jardín del Edén y envió a Adán a cultivar la tierra del cual él había sido formado. Después de expulsarlos, Dios puso querubines poderosos al oriente del jardín de Edén y colocó una espada de fuego ardiente que destellaba al moverse de un lado a otro a fin de custodiar el camino hacia el árbol de la vida. Qué increíble pasaje. Qué increíble pasaje que nos sirve de base para hablar del plan de Dios para el matrimonio y las cosas que se tuvieron que llevar a cabo, no porque Dios se equivocara. El que se equivocó fue el hombre y la mujer. Y debido a ello, podemos resumir de la siguiente manera. Primero, dice ahí el pasaje que abrieron los ojos y vieron su desnudez. ¡Qué increíble! Porque cuando fueron creados, dice ahí que ellos estaban desnudos y no se avergonzaban. Y cuando uno puede entender la naturaleza inicial humana, y lo podemos ver en los niños, un bebé de 1, 2, 3 años ni se percata siquiera, excepto que haga frío o que haga mucho calor, pero ni se percata. Estoy hablando de que mentalmente ni le preocupa de que esté desnudo. No hay ese problema de vergüenza. Pero conforme empezamos a crecer, empezamos la contaminación natural, hasta dónde hemos llegado. Y luego cómo hemos degradado esto. Porque hoy se ha degradado. Y por eso hablaba yo de que el complemento de todas las cartas, lo que habla Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante, porque la ira de Dios se desata contra toda injusticia, y ahí habla de la serie de tonterías, de verdaderas porquerías
que hemos hecho los seres humanos. Y todo tiene su raíz ahí. Dice, abrieron los ojos y vieron su desnudez. Pero también dice ahí que oyeron la voz de Dios, tuvieron miedo y se escondieron. Es increíble de verdad la manera en que nos hace meditar, reflexionar la palabra de Dios. Cuando dice ahí que oyeron la voz de Dios y se escondieron, y dice ahí en el pasaje que Dios preguntó, Adán, ¿dónde estás? O sea, mira qué manera de hacernos ver la sabiduría de Dios. Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, Dios es soberano, Dios es poderoso. ¿Tú crees que Dios no sabía dónde estaba Adán y Eva? ¿Tú crees que Dios no sabía lo que ellos habían hecho? Sí, pero a veces Dios pregunta, o a veces Dios de alguna manera nos hace inquirir acerca de lo que estamos haciendo. Y es las preguntas a través de literalmente de palabras, o también a veces de las circunstancias o de las situaciones que estamos viviendo. Y Dios quiere hacernos reaccionar. Porque ahí dice que oyeron la voz de Dios y tuvieron miedo. ¿Y qué es lo que pasa hoy en día cuando nos equivocamos? Estamos hablando específicamente ahorita, únicamente del matrimonio. ¿Qué pasa cuando el hombre se equivoca? ¿O qué pasa cuando la mujer se equivoca? Tratamos de esconder la falla, tratamos de esconder la equivocación, tratamos de esconder el error. Podemos escondernos, podemos ocultarnos unos de otros, pero ante la presencia de Dios, ¿qué dice uno de los salmos? Aunque vaya a donde vaya, ¿de dónde podré esconderme de ti? Ahí estás tú. Sin embargo, ellos se escondieron, tuvieron miedo. Y hoy, independientemente de que seas creyente o no creyente, que seas cristiano o no lo seas, cuando hacemos cosas que no son correctas, que no son agradables a Dios, nos da miedo. Aunque haya algunos que aparentan decir que no me importa, hasta gocé con esto, no es cierto, porque la naturaleza humana se ha degradado y por eso sentimos miedo. Y es nuestra conciencia la que nos hace a veces ver, lo que nos hace sentir que hay alguien que nos está observando. Sí, siempre es la presencia de Dios, pero ellos tuvieron miedo y se escondieron. Y una de las cosas o los puntos principales que sucedió con esta consecuencia es que ambos evadieron su responsabilidad. Cada uno, aquí no se trata de ver quién tuvo más la culpa o quién tuvo menos la culpa. No, ambos evadieron su responsabilidad. Tanto el varón, cuando había recibido las indicaciones y como ya dije antes, tenía una tarea que cumplir y no la hizo, como la mujer también incurrió en ese error de no solamente no consultar, sino además incluso consentir en que su marido también pecara. Y hoy las cosas no han cambiado. Hoy las cosas siguen igual. Se evaden responsabilidades. ¿Y sabes una de las mejores formas de evadir responsabilidades cuál es? Echarse la culpa uno al otro en cualquier circunstancia. Y hoy en día, la cantidad de divorcios que hay es, tú preguntas a la mujer o preguntas al hombre y uno y otro dirán, es que no me comprendía, es que no me agradaba, es que esto, es que el otro, es que él, es que ella, es que él, es que ella, y nos pasamos culpándonos unos a otros. Y no solamente culpamos unos a otros, culpamos a las circunstancias. ¿Y sabes qué es lo más lamentable? Es que en ocasiones incluso culpamos a Dios. Mira la respuesta de Adán. ¿Acaso has comido del árbol que yo te mandé no comieses? ¿Y qué fue la primera respuesta de Adán? La mujer que me diste. O sea, lo que Adán literalmente estaba diciendo es, si hubieras dado una mujer más sabia, si me hubieras dado una mujer más inteligente, si me hubieras dado una mujer más comprensiva, si me hubieras dado una mujer menos gritona, si me hubieras dado una mujer más complaciente, y ahí le sigo.
Porque son las absurdas justificaciones que tienen muchos hombres que han tomado, muchos hombres y mujeres que han tomado el camino del divorcio como la mejor salida, como la mejor solución. Es que no quiero hacer sufrir a los hijos. Ya hablamos de esto en el mensaje pasado. Cuando un matrimonio se une, es como si unieras dos hojas de papel con pegamento y a la hora que las tratas de separar, se van a destruir. Y cuando hay hijos, están destruyéndose. Así es que es absurdo que digan, es que lo mejor es por el bien de ambos y por el bien de nuestros hijos que nos separemos. No, ahí está el origen, ahí en Adán y Eva, culpándose uno al otro, culpándose mutuamente. Y lo que decía, lo peor de todo es culpar a Dios de las circunstancias. Y a veces puede ser que literalmente con las palabras no estemos culpando a Dios, pero con nuestra actitud, pero con nuestros actos, pero con nuestras prácticas, lo que hacemos es literalmente estamos echándole la culpa a Dios. Dios, ¿por qué no me advertiste? Dios, pero es que lo hubiera pensado. Dios, por eso vale la pena. Y luego la cultura de este mundo. Por eso vivan en unión libre uno y otro para que se conozcan. ¿Qué se necesita para conocerse? Toda la vida sí, por un lado toda la vida sí, pero para saber realmente si no son afines desde el mismo noviazgo. Es que van a decir, no, pero es que realmente ya no puedes saber, ya cuando se casan esto. ¿Sabes qué? Cuando uno va al altar, cuando uno va a casarse, con la dirección de Dios, con la guía de Dios, puede haber sus excepciones, pero generalmente puedes tener la certeza y la seguridad porque tu matrimonio va a estar fundado en Dios. Pero así somos los seres humanos. Y Adán estaba, la mujer que me diste. Y hablaba yo de las circunstancias. ¿Y qué dijo Eva? Cuando Dios le preguntó a la mujer, ¿qué dijo? Es que la serpiente me engañó. Es que las circunstancias. Oye, tenemos que cuidar la economía. ¿Por qué has gastado? Ay, es que había muchas ofertas en Liverpool. Uy, y luego pasé por el Palacio de Hierro. ¿Y qué crees? Estaba como a 18 meses sin intereses. Y tuve que comprarme los pares de zapatos que necesitaba. Oye, pero tienes 40. Sí, pero es uno por cada 6 meses. Y ya sé que para algunos puede ser esto de risa, pero es la verdad. Y no estoy hablando solamente de zapatos, estoy hablando de las circunstancias en general. ¿Por qué? Porque así somos los seres humanos. Y lo más increíble de esto, lo más increíble de todo esto es que la disciplina de Dios, porque Hebreos 12:6 habla y dice que Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Y sabes qué? Yo sé que la disciplina no es agradable. Y allá adelantito en Hebreos, esto fue en Hebreos 12:6, allá adelantito en el 10, porque toda disciplina no es agradable en el momento porque causa dolor, pero después trae fruto apacible de justicia. Y hubo disciplina de parte de Dios para esto que ocurrió allá en el jardín del Edén. ¿Por qué? Porque Dios habló entonces de los dolores de parto. ¿Consecuencia de qué? De la desobediencia. Es la disciplina de Dios y uno no puede ir en contra de la disciplina de Dios. Dolores de parto. Otra cosa, intentaría controlar a su esposo, pero él la gobernaría. Y hoy hasta chistes hacemos con el rey de los mandilones. Pero ahí está bien claro lo que había ocurrido. Estoy hablando del inicio de la creación. Para Adán, por hacer caso y desobedecer a la tierra, la hizo maldita. Hoy hablamos del calentamiento global. Hoy hablamos de que cuidar la naturaleza. Hoy hablamos que estamos acabándonos la tierra. No, nos empezamos a acabar la tierra desde ahí. Desde ese momento. Por la desobediencia del hombre hacia el mandato de Dios. Y hoy seguimos acabando con todo, no solamente con la tierra, con los matrimonios, con nuestra relación como pareja. ¿Por qué? Porque no queremos hacer caso de lo que dice Dios. Y a causa de la tierra maldita, dijo Dios que esto iba a significar, déjame resumirlo así, sangre, sudor y lágrimas. Y eso es lo que literalmente pasó y todavía ahí no había acabado la disciplina de Dios. Fueron expulsados del paraíso.
Vimos en el mensaje anterior cuántas, y puedes verlo ahí en el libro de Génesis capítulo 2, era un paraíso, era algo que tenía todo. Y por desobediencia, por pecado, fueron expulsados del paraíso, con todo lo que esto iba a traer a partir de ese momento. Sin embargo, nota el amor de Dios, nota la gracia de Dios, nota la misericordia de Dios, porque ahí mismo dentro de lo que leí habla acerca del primer sacrificio de animales. Qué casual, ¿verdad? Estamos hablando de sacrificio para arreglar cosas. Estamos hablando de sacrificios para componer cosas. Estamos hablando de sacrificio como una forma de misericordia de Dios, porque dice ahí que entonces con pieles los vistió. Y para que haya pieles se necesita un sacrificio de animales. Y dice ahí, versículo 21 del capítulo 3, que entonces los vistió. Y cuando hablamos de vestir, literalmente estamos hablando de arropar, estamos hablando de proteger. Y esto de proteger, esto que hace Dios con el ser humano, esto que ha hecho Dios a pesar de la desobediencia, a pesar de los errores, sigue ocurriendo hasta hoy en día. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente, aunque parezca una simpleza, aunque parezca que no, mira, no estoy hablando de mí, estoy hablando de Dios. Y mira, si seguimos las instrucciones de Dios, ve, ahora ya voy a ir hasta el Nuevo Testamento, fíjate, desde Génesis hasta el Nuevo Testamento, ahí en la carta a los Efesios por el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, dice capítulo 5, versículo 21 al 25, en la Nueva Traducción Viviente. Es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Para las esposas, eso significa sométase cada uno a su marido como al Señor, porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Para los maridos, eso significa, me encanta esto. Cada vez que he tenido por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, hemos tenido que compartir algunas clases de matrimonio, mi esposa y yo, ella está ahí para apoyarme sobre todo. Nosotros tenemos poquito más de 46 años de casado, por la gracia de Dios. Y es increíble, ella luego me comenta la reacción de las mujeres cuando toco esta parte de la escritura, Efesios 5 del 21 hasta, podemos leer hasta el 31, pero aquí nada más estoy leyendo el 21 al 25, y es casual que 3 versículos hablan específicamente de lo que tiene que hacer la mujer. Y a las hermanas, sí, porque cuando se trata de compartir estas clases en la iglesia, a las hermanas no les gusta mucho. Pareciera ser que se les carga la mano. Y puede ser. 3 versículos para las mujeres y luego un versículo. O sea, hay todavía más, pero un versículo para los varones, porque me quedo ahí en el 25. Y te voy a decir por qué me quedo en el 25. Porque mira, el 25, lo que habla específicamente de los varones. Y con esto no tendríamos que leer absolutamente nada más. Porque dice, para los maridos, eso significa, nota, ame cada uno a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia y entregó su vida por ella. ¿Puede haber compromiso más grande? Solamente pensemos. Dice ahí, como Cristo amó a la iglesia. Piensa por un instante. ¿Cristo golpearía a su iglesia? ¿Cristo rebajaría a su iglesia? ¿Cristo dañaría a su iglesia? ¿Cristo engañaría a su iglesia? Y me puedo seguir con un montonal de cosas más al respecto. Pero solamente entendamos. Dice que no solamente amó a la iglesia, sino entregó su vida por ella. Así es que, varones, con este versículo, y empiezo por mí,
¿Sabes qué? Estoy comprometido si yo quiero seguir la instrucción de Dios. Si no quiero seguir la instrucción de Dios, por eso tanto machista, por eso tanto abusador, por eso tanto golpeador, a veces hasta realmente de alguna manera complaciente, protegido por la misma iglesia. Es increíble. Se me hace un absurdo esto, porque ahí lo dice, que el esposo debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Y aquellos maridos que golpean a su esposa, aquellos maridos que abusan de su esposa, ¿sabes qué? ¿Tú crees que eso le agrada al Señor? Así es que no nos engañemos. Un varón que se somete a la voluntad de Dios, tiene que ser capaz incluso de dar su vida por su esposa. Estamos hablando del matrimonio solamente. Ya no estoy siguiendo con los hijos, con la familia. Estoy hablando del esposo. Así es que, mujeres, no se sientan mal. ¿Que hay que someterse a mí? Sí. ¿Que hay que sujetarse a mí? Sí. ¿Que hay eso? Sí. ¿Que hay que aguantar golpes? No. ¿Que hay que aguantar abusos? No. Quien te lo diga está equivocado. Porque lo que estoy leyendo aquí es lo que dice. Y solamente pensemos en esa analogía que utilizó el apóstol Pablo para el matrimonio con respecto a lo que Cristo hizo por la iglesia. Debe amar a la iglesia, debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia y dio capaz de dar su vida por ella. Así es que, marido, la próxima vez estoy hablando a aquellos que de una u otra manera podemos equivocarnos, de caer en errores, golpear a nuestra esposa. Piensa por un instante, piensa en el juicio de Dios. Por ello, ¿cómo funciona un matrimonio de tres? Desde el principio de los títulos que puse, que algunos me hicieron mi comentario, oye, te estás dando a entender. No estoy dando a entender nada. ¿Cómo funciona un matrimonio de tres? Primero, tomando lo que leí aquí en Efesios y tomando Eclesiastés 4 del 9 al 12. La base es el temor, el respeto, la reverencia y la obediencia a Dios. Hombre, mujer y Dios. Son tres. Y la base de un matrimonio es el temor, el respeto, la reverencia y la obediencia a Dios. En el hogar, la cabeza es el varón. No queramos moverle. No queramos pensar algo diferente. No creamos que las circunstancias modernas nos tienen que... No. En el hogar la cabeza es el varón. Pero esto en ningún modo significa superioridad. En ningún modo significa superioridad. Significa orden y obediencia a lo establecido por Dios. El varón debe amar a la mujer dando incluso su vida por ella. Y cada uno, tanto el varón como la mujer, debe cumplir sus responsabilidades en orden, respeto y reverencia a Dios. Eso es un matrimonio de tres. Por ello concluyo con esto. Un matrimonio conforme al plan de Dios debe de ser un matrimonio para toda la vida. Cualquier circunstancia, cualquier situación, cuando se sigue el orden de Dios, es bendecida por Dios. Es en un momento dado corregida por Dios. Es también disciplinada por Dios. Así es que, varón, mujer, entendamos esto. Un matrimonio conforme al plan de Dios es un matrimonio para toda la vida. Que Dios te bendiga.